Frenji Medina y mi equipo está conformado por Stephanie Querales, Gabriela Sale y Romailete Castro. Nosotras le vamos a hablar sobre lo que son las costas procesales. Las costas procesales se conocen como los gastos legales que hacen las partes y que deben satisfacerse en ocasión de un procedimiento judicial. No revisten el carácter de una pena, sino de una indemnización debida al vencedor por los gastos que le ocasiona su contrincante al obligarlo a litigar. Las costas no solo comprenden los llamados gastos procesales, o sea, los aranceles y derechos judiciales, sino también los honorarios de los abogados y emolumentos al personal auxiliar. Así pues, se dice que el artículo 26 de la Constitución consagra el principio de gratitud de la justicia y se consolida en el artículo 154 al prohibirle al Poder Judicial el establecimiento de tasas, aranceles y pagos de cualquier otra índole para la prestación de su servicio. Este organismo considera que del concepto de costa y de su aplicación efectiva deben excluirse lo que son los gastos procesales que con anterioridad al régimen actual se establecían a favor del mencionado poder, circunscribiéndole las costas procesales al establecimiento de los honorarios de los profesionales que intervengan en el juicio, cuyo pago no está a cargo del fisco nacional. También tenemos lo que son las costas procesales como efecto económico del proceso. Las costas se apoyan en las condenas de los gastos que deben incurrir cada una de las partes involucradas en el juicio. Pues bien, se dice que la importancia otorgada al pago y al reembolso de las costas se observa también en el Código de Procedimiento Civil, en el cual no existe un precepto que de forma expresa obligue a las partes al pago de dichas costas, solo de manera excepcional, en determinados supuestos. En el Código de Procedimiento Civil dispone que determinados trámites se llevarán a cabo a costas del interesado, señalando, por lo tanto, a quien corresponde el pago durante la tramitación, como los artículos 592, 629 y 902. Asimismo, desde el inicio del proceso y durante su tramitación, cada una de las partes asume las costas derivadas de los distintos actos procesales de las partes interesadas, y con posterioridad como principio general. La parte totalmente vencida debe restituir al litigante contrario las costas del proceso habido entre ambos. En este mismo orden de ideas se dice que los gastos procesales están conformados por los gastos del proceso necesarios que para este llegue a su fin. Se imponen como resarcimiento al vencedor del proceso y lo constituyen tanto los honorarios de los apoderados de las partes que se benefician en la condenatoria de las costas y los costos del proceso propiamente dicho. De este modo, se dice que cada parte debe abonar los gastos que vaya generando la defensa de sus intereses en el juicio. Será la sentencia que ponga el fin al procedimiento, para que imponga al perdedor la obligación de abonar al vencedor las costas que le ha originado la tramitación del proceso, o lo que es lo mismo, la condena en costas que se contiene en la sentencia, y debe abonarla el que pierde el juicio. En ocasiones, las sentencias pueden contener una expresión similar sin ser especial pronunciamiento en costas, o bien cada parte asumirá las cosas causadas, lo que significa que cada parte asumirá sus propios
sin importar que haya ganado o no el pleito. Los honorarios de los profesionales de abogado son los honorarios profesionales de los abogados constituyen la retribución monetaria que estos perciben por los servicios judiciales y extrajudiciales que realicen. Hay tres formas básicas para el pago de los honorarios profesionales del abogado, que son las tarifas por hora, por cada trabajo realizado y los pagos mensuales por las asesorías. En los juicios, previo acuerdo, se puede cobrar hasta un máximo del 30% de los litigados, sobre todo en los casos de delitos contra la propiedad. En los casos de los delitos contra las personas de daño moral, siempre se lleva a un acuerdo y se estima en el expediente penal. Los gastos de juicio y de representación siempre se cancelan por anticipado. Los presupuestos se elaboran en función del tipo de proceso penal o índole constitucional, de qué se trate, brindando de esta manera la facilidad o flexibilidad para el pago de los honorarios. Pactado, gestionando así el caso con agilidad y precisión, informando al cliente de todas y cada una de las novedades que vayan sucediendo en la tramitación del asunto en particular. Hay diversos factores que influyen en la estimación de honorarios. Entre ellos, se dice que el índice inflacionario, de acuerdo a las indicaciones del Banco Central de Venezuela, la importancia de los servicios, la cuantía del asunto a litigar, la novedad o dificultad del problema jurídico, la posibilidad temporal o permanente de quedar impedida esta defensa o representación de llevar o patrocinar otros asuntos, el tiempo requerido, la urgencia de la prestación del servicio jurídico y si son asuntos en la ciudad de Caracas, o fuera de este domicilio o con traslados al exterior si el caso lo amerita. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Stephanie Querales y yo les continuaré hablando sobre las costas procesales. Estimación e intimación de honorarios profesionales. La estimación es la actuación del abogado mediante escritos o diligencias en que señala detalladamente los trabajos profesionales efectuados en columnas y se determina el valor monetario de cada una de las actuaciones realizadas, lo cual arroja un monto total a intimar. En lo que respecta a la intimación, es la solicitud mediante la cual el abogado requiere el pago de sus honorarios, de acuerdo a la estimación que haya realizado. El artículo 23 nos dice que las costas pertenecen a quien pague, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades, que las establecidas en esta ley. El artículo 25 nos dice que la recarga de los honorarios siempre que sea solicitada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el tribunal de la causa o el que estuviera conociendo de ella cuando se lo estime, asociado con 2 abogados y a falta de estos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del tribunal, nombrados uno por cada parte. La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el juicio. Si no fuere localizado el obligado ni existiera apoderado, la intimación podrá hacerse por medio de carteles
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. La retasa de honorarios. La retasa es la impugnación de la estimación de honorarios que hace la parte condenada en costas por considerarlo exagerado. Es un derecho de la parte condenada en costas que debe ser ejercido dentro de los 10 días hábiles siguientes a su intimación. Conforme a la Ley de Abogados y el artículo 286 del Código Procesal Civil la exime de pagar por honorarios de los abogados. De la contraria, lo que exceda el 30% del valor de lo litigado, el artículo 27 de la Ley de Abogados le concede el derecho de retasa para hacer fijar por el tribunal repasador el monto justo de dichos honorarios. Se trata, pues, de la fijación del cuánto, pero no de la decisión acerca de si existe o no el derecho de cobrar los honorarios, porque esta es cuestión que corresponde decidir al tribunal, que es conocido de la causa en primera instancia. La retasa es obligatoria, conforme al artículo 26 de la Ley de Abogados, para quienes representan en juicio a personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores, entre dichos, inhabilitados, no presentes y o presuntos, o declarados ausentes. En estos casos, a falta de la solicitud, el tribunal debe acordarla de oficio. El tribunal retasador se integra con el juez de la causa, asociado con 2 abogados que las partes designan, en la oportunidad que para tal efecto se fije conforme al artículo 27 de la Ley de Abogados. Como se ha expresado, no existe una tarifa legal para los honorarios de abogados, sino el límite máximo que fija el artículo 286 del Código Procesal Civil, hasta el 30% del valor de la demanda. Por lo tanto, el tribunal retasador tiene una relativa libertad en esta fijación, pero debe tomar en consideración las circunstancias que el Código de Ética Profesional del Abogado indica para la determinación del monto de los honorarios. Así, primero, la importancia de los servicios. Segundo, la cuantía del asunto. Tercero, el éxito obtenido y la importancia del caso. Cuarto, la novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos. Quinto, su experiencia y reputación. Sexto, la situación económica del cliente, tomando en consideración que la pobreza obliga a cobrar honorarios menores o ninguno. Siete, la posibilidad de que el abogado podrá ser impedido de patrocinar otros asuntos o que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros clientes o terceros. 8. Si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes. 9. La responsabilidad que se deriva para el abogado en relación con el asunto. 10. El tiempo requerido en el patrocinio. 11. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. 12. Si el abogado ha procedido como abogado, consejero del cliente o como apoderado. El número 13, el lugar de la representación de los servicios si ha ocurrido o no fuera del domicilio del abogado. En esta materia, un principio ético fundamental a tomar en cuenta por los abogados al estimar sus honorarios en un asunto está contenido en el artículo 47 del citado Código de Ética Profesional, según a la cual dicen que al estimar los honorarios, el abogado deberá considerar que el objeto esencial de la profesión es el servicio a la justicia y colaborar en su administración, sin hacer comercio con ella. La decisión del tribunal retasador se dicta frecuentemente por unanimidad de sus integrantes, pero a falta de esta, ella vale con el voto de la mayoría y es inapelable. En la Ley de Abogados, de acuerdo a la retasa, tenemos el artículo 26 que nos dice que la retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes. A falta de solicitud, el tribunal la ordenará de oficio. Responderá solidariamente los representantes de las personas antes nombradas por el pago de los honorarios.
cuya retasa no haya solicitado. Artículo 27. Cuando la retasa sea acordada a solicitud de parte, está concluida en el día y hora señalados por el tribunal para nombrar los retasadores, debiendo presentar en el mismo acto constancia de que los retasadores designados aceptan el cargo, la inasistencia de alguna de las partes, el acto de nombramiento de retasadores, la negativa a nombrarlo o la falta de presentación de la constancia de aceptación del cargo autorizado. Autoriza al tribunal para designar retasadores, dejando a cargo el derecho de la parte que concurra. Pacto de cuota libres es un acuerdo celebrado por escrito entre el cliente y su abogado, en el que se establece cuáles son las condiciones y el reparto de los honorarios al momento de finalizar el juicio. Este contrato es ideal para aquellas personas que carecen de recursos para contratar a un abogado que puede iniciar lo que es el litigio. Las características principales del pacto es que el abogado cargue con las costas del juicio. En un principio no recibe dinero para comenzarlo, con la condición que al concluir con el proceso judicial recibe un porcentaje superior al que recibe con los honorarios. Por este tipo de juicio es favorable que el abogado no logre obtener un fallo, porque si no cargará también con los gastos del juicio, sin percibir ninguna remuneración por su trabajo. Reglamento Interno Nacional de los Honorarios Mínimos. Es un reglamento dictado por el Consejo Superior de la Federación del Colegio de los Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, que regirá con carácter obligatorio a todos los abogados y abogadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 2. Nos dice que los honorarios a percibir en virtud de la prestación de los servicios profesionales en ningún caso podrán ser inferiores a lo establecido en este reglamento. En el artículo 3 dice que para la estimación de los honorarios a lo establecido en este reglamento, los abogados o abogadas deberán tomar en consideración opción A, la importancia de los asuntos de los servicios prestados, la cuantía de los asuntos, la novedad o dificultad de los problemas jurídicos, su experiencia o reputación, la situación socioeconómica del cliente, el tiempo requerido, si el abogado o abogada ha procedido como apoderación, consultor o ha sido apoderado, el grado de participación en el estudio, planteamiento o desarrollo del asunto, el lugar de la prestación de los servicios, según sea el domicilio o fuera de él. Si los servicios son eventuales, fijos o permanentes. La redacción de documentos, artículo número 4. La redacción de los contratos de compra y venta, permuta, acciones de compra y venta, documentos, lecciones de pago, préstamos, sin o con garantía, derechos reales limitados, transacciones fuera del juicio, contratos de obra o otras por similar, títulos supletorios en general, documentos relativos a contratos deberán ser directos. Se reciba, se prometa, se pague o se declare alguna suma de dinero, efectos o bienes equivalentes que causarán honorarios mínimos sobre el valor de sus respectivas operaciones, conforme a la siguiente forma acumulativa, que es A hasta 1000 con 4 unidades tributarias, B desde 1001 hasta 5000 y C desde 5001 hasta 50.000 y D de 50.002 en adelante. Artículo 5. Si se trata de documentos impresos o accesorios en venta, se dice que es un dominio que se da por abogado o por abogada permanente en una misma persona jurídica y se da de forma percibida, ya que esto se encargará el profesional
como apoderado. Los honorarios mínimos se darán según la siguiente tarifa. A, de 1.000 hasta 4 unidades tributarias, de 1.001 en adelante. Artículo 6. La redacción de las actas constitutivas o estatutos en sociedades civiles y mercantiles se dice que se hacen anónimas y de responsabilidad de Estado, en comandita o por acciones consorcias que se dan asimismo con su fusión o transmisión, como también en su liquidación y su aparición, causarán honorarios mínimos sobre el capital suscrito, según la siguiente tarifa, que se da A, de 5.000 a 10 unidades tributarias, B, de 5.001 a 20.000 unidades tributarias, y C, de 20.000 hacia adelante. Artículo 7. La redacción de contratos de sociedades y comanditas simples se da de manera colectiva y en cuentas por separar. Causarán honorarios mínimos a partir de 10 unidades tributarias. Y el artículo 8 dice que la redacción de documentos relativos a la inscripción o firmas personales del registro causarán honorarios mínimos según las siguientes tarifas, que es opción A, de 5.000 a 5 unidades tributarias y desde 5.000 hasta 20.000 o desde 20.001 en adelante. El artículo 9 nos dice que la redacción de los mismos se hará de la siguiente tarifa. A, de los poderes que serán de los poderes de los mismos asuntos judiciales de administración y disposición con 6 unidades tributarias. Y B, constitución de factores mercantiles o civiles con 10 unidades tributarias. A continuación, abordaré un poco sobre los artículos que sumaron los asuntos extrajudiciales. En el artículo 10 trata sobre las consultas y expresa que las consultas entre aquellas horas que el abogado tenga fijada para su despacho también causa honorarios mínimos fijos de 5 unidades tributarias. Por hora o fracción, la consulta fuera de las horas que el abogado tiene fijada para el despacho también causa unidades tributarias, que es el pago de honorarios de 7. Por hora o fracción, la consulta fuera del recinto del despacho causará honorario mínimo de 10 unidades tributarias. La correspondencia y gestiones, la redacción de cartas, notas, cobros y otras de naturaleza semejante causarán honorarios mínimos de 5 unidades tributarias. Toda gestión en juzgados y oficinas públicas y privadas con el objeto de obtener datos e información también causan honorarios mínimo de 10 unidades tributarias, es el mínimo. Los informes y dictámenes por escrito también causan unidades tributarias. Por ejemplo, cada informe por escrito a clientes ocasionales causará un mínimo de 10 unidades tributarias. Cada dictamen con exposición de antecedentes y estudios jurídicos del problema planteado, habida consideración del asunto, causa honorarios mínimos por la cantidad de 20 unidades tributarias. El artículo 13 trata sobre la declaración del Fisco Nacional de los bienes de una sucesión. Esto trae el pago de honorarios por la medida siguiente. El líquido hereditario se paga desde 20 como unidades tributarias hasta 50 unidades tributarias, que es el 6% de 50,01 unidades tributarias. La participación y liquidación de herencias y comunidades. La participación no liquidada de los bienes de una herencia o de una comunidad, incluyendo todas las gestiones, causará honorarios mínimos del 5% sobre el valor del activo. La redacción de testamentos. La redacción de testamentos sin la expresión de cantidades de dinero causará honorarios mínimos de 25 unidades tributarias. Cuando el valor de los bienes testados sean estipulados en dinero, se cobrará lo que es el 5% sobre el monto del activo hereditario. Esto es en cuanto a lo que son los asuntos extrajudiciales. Con relación a las actuaciones no contenciosas o administrativas, esto se comprende desde el artículo 16 al 24, la redacción y tramitación de solicitudes, autorizaciones judiciales relativas a los bienes incapaces
también causa un honorario mínimo conforme a las que son las siguientes tarifas. Acumulativa, hasta 5.000 bolívares, que son 10 unidades tributarias, de 5.001 hasta 10.000, que son el 2%, y de 10.001 en adelante, que es el 1%. Esto está expresado en el artículo 16. El artículo 17 expresa que la redacción y tramitación de adopciones, inhabilitaciones de mayores de edad e interdicciones, reconocimientos, tutelas y curatelas causarán un honorarios mínimos de 25 unidades tributarias. Los inventarios judiciales solemnes también causan honorarios mínimos sobre el valor del activo conforme a una tarifa acumulativa. Los abogados o abogadas con poderes permanentes de consulta para sociedades mercantiles, civiles y firmas personales percibirán una remuneración mensual mínima de 40 unidades tributarias. Los abogados o abogadas al servicio de empresas descentralizadas que devengan una remuneración mensual mínima conforme a una tarifa, que es, por ejemplo, a tiempo completo 5 salarios mínimos, a medio tiempo 3 salarios mínimos. El estudio del caso, redacción del libelo y tramitación del juicio, divorcio y separación del cuerpo por vía ordinaria, hasta sentencia definitiva causará honorarios mínimos de 80 unidades tributarias. En caso de ejercicio de recursos en otra instancia y recursos de casación, los horarios serán a convenir entre el abogado o abogada y su cliente. La rectificación e inserción de actas del Estado civil en procedimiento sumario son 30 unidades tributarias. En procedimiento contencioso son 10 unidades tributarias más que el proceso sumario, es decir, 40 unidades tributarias. La inserción de actas del Estado civil son 30 unidades tributarias. Por solicitud de autorización de uno de los cónyuges para separarse del hogar común, 50 unidades tributarias. Otras actuaciones profesionales del abogado. Está previsto en el artículo 25. Reconvención en materia de divorcio, estudio, análisis e impugnaciones de la demanda de divorcio o estudios y análisis de la reconvención por escrito hasta sentencia definitiva son 80 unidades tributarias. Cuando es por redacción de solicitud pidiendo ante la autoridad pública competente copias certificadas o la certificación de fotostatos previas en presentación del original, causa 10 unidades tributarias. En materia de mercantil, el artículo 26 expresa que la solicitud para habilitar libros en materia mercantil causa un 15 de unidades tributarias. La autorización de los extranjeros para ejercer el comercio son 25 unidades tributarias. En materia de tránsito, la solicitud de la entrega del vehículo a motor que se encuentra detenido a la orden de fiscalía de los tribunales penales o inspectoría por accidente de tránsito y otras causas, causa un 60% de las unidades tributarias. En cuanto a la materia de niños y adolescentes, está el artículo 28, que expresa que las solicitudes dirigidas al Tribunal de Protección Niño, Niña y Adolescente regirán la misma tarifa del artículo 16. Las disposiciones finales están estipuladas y previstas en el artículo 29. Los colegios de los abogados o las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por aquellos son los únicos facultados para recaudar dentro de sus respectivas jurisdicciones los honorarios mínimos señalados en este reglamento. Es decir, que no está ninguna otra ente organizado para esto. A tal efecto se imprimirá planillas especiales de liquidación en las que se señalan por lo menos las siguientes menciones: nombre y apellido, número del IMPRE del impreabogado, del abogado o abogada e identificación del cliente, la naturaleza del acto, el monto de la operación, si es estimable el dinero, y el monto de los honorarios a pagar, el lugar y la fecha de expedición, el porcentaje correspondiente al colegio y la firma del deudor y del recaudador. Muchas gracias.